El siguiente programa se realiza con dineros públicos priorizados por el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, PPLIPP, de la Alcaldía de Medellín, a través de la unoradio.net, dinamizado por la Corporación El Megáfono. Hola, amigos y amigas de la unoradio.net, expresiones de la comunidad, que nos escuchan a nivel nacional e internacional desde las diferentes partes del mundo por esta gran emisora virtual. El día de hoy tendremos una gran entrevista con un invitado de la comuna, enterado del tema, el cual nos estará hablando de los semilleros de participación, con énfasis en los inicios de los semilleros de participación. Como tal, una pequeña historia. Muy buenas tardes, Byron. Buenas tardes para todos los oyentes, ¿cómo están? Queremos tratar como la historia, como crear un pequeño recuento de lo que ha pasado con los semilleros de participación. Bueno, los semilleros de participación nacen en el 1993 como una apuesta de la alcaldía para mirar qué se hace con los niños, ¿cierto? De que no solamente fuera del colegio, sino también como darles un espacio alternativo de educación, o sea, cosas que no daban muy a fondo en el colegio. Como tal, ¿cuáles fueron las mayores motivaciones por las cuales iniciaron con el proyecto? Pues el mirar qué hacían los niños y las niñas después de salir del colegio o los fines de semana. Entonces se preguntaban cuál iba a ser la manera de tener como ese acompañamiento con estos niños y niñas, y desde eso nace pues los semilleros de participación ciudadana, que en ese entonces era apoyado por la Secretaría de Bienestar Social. Y inicialmente no fue en todas las comunas, sino en algunas. Aquí en la 1 empezó a finales del 90, a principios del 2000, y en otras comunas como la 6, la 7 y la 8 sí venía consolidándose. ¿Cuál fue el primer semillero que se fundó? El primer semillero que se fundó fue en San Javier. ¿Y cómo se llamaba, pues? ¿Cuáles fueron las bases de ese semillero? No, era como un plan piloto, empezó como un plan piloto con estos niños y niñas, y posterior a esto vieron pues que estaba dando resultado y decidieron pues ampliarlo a todo el territorio municipal. Cuando hablamos de semilleros de participación, muchos nos quedamos cortos y no sabemos en sí de qué tratan. ¿Cuáles son los temas a tratar en los semilleros de participación? Bueno, los semilleros de participación principalmente hablan pues, o sea, tiene un enfoque más como de que estos niños y niñas sean como líderes y lideresas de sus territorios, el que se apropien de su territorio y de temas pues relacionados con como la convivencia, como el respeto, entre otras. Entonces podríamos decir que en los semilleros de participación lo que más infunde es los valores como tal. Sí, los valores como tal, pero un poco más a profundidad y un poco más como lúdicos. Tú tienes conocimiento a fondo de los semilleros, ¿cierto? Si yo te pidiera que nos des así una pequeña explicación o una breve reseña de cómo se dicta un semillero, ¿lo podrías hacer? Sí, claro, a nosotros nos dan una guía temática con X o Y objetivo. Entonces se inicia con una actividad rompehielo como para activar a los niños y niñas para que puedan estar activos en el encuentro. Posterior a esto se da pues como una especie de contextualización de lo que ha pasado en la semana, de lo que se vieron en los encuentros anteriores. Luego se da el tema central, pues que puede ser la convivencia, el respeto, y luego se sacan como reflexiones de la actividad y del tema principal. Y desde las instituciones se pueden promover estos semilleros. Sí, claro, sería muy bueno que las instituciones, tanto locales como internacionales, se dieran el gusto de aportar a estos semilleros
y de ver cómo este proyecto ha salido bien. ¿Y sabes si si alguna institución promueve algún semillero o tienes algún conocimiento de quién los promueve como tal? Bueno, los semilleros en el año 2013, cuando cumplieron 20 años, se hizo política pública, o sea, no pueden desaparecer, pero el recurso baja, entonces hay semilleros que desaparecen y hay instituciones pues que siguen como con el aporte en cuanto a refrigerio, en cuanto a materiales, para que estos procesos puedan seguir. Actualmente hay muchas juntas de acción comunal y corporaciones que tienen semilleros, pero pues no como con ese enfoque como tal, sino como otra especie de semilleros, como de manualidades y todo eso, que también es muy importante porque ocupa un poco a los niños. Cuando hablamos o sea, ¿cuál es la diferencia entre los semilleros de participación como tal y de lo que acabas de hablar, de los semilleros de manualidades? ¿De qué manera pesa cada uno? Bueno, la diferencia creo que está en el valor agregado que se le da cuando hablamos de participación y del territorio. Y los 21 barrios de la comuna, ¿esos 21 barrios tienen semilleros? Actualmente no. El año pasado y antepasado sí hubieron los 21, sí hubo los 21 barrios con estos semilleros. Actualmente hay aproximadamente de 12 a 15, no sé exactamente la cifra, por el recorte de presupuesto y la poca priorización de algunos líderes y lideresas en cuanto a esto. Cuando iniciaron, ¿qué fue en el año qué? 1993. En el año 1993 iniciaron los semilleros y me dijiste que fue como una base para iniciar, ¿cierto? Un plan piloto. El plan piloto, después del plan piloto, sí hubieron semilleros de participación en los 21 barrios. Sí, se fueron consolidando poco a poco y actualmente hay algunas organizaciones, algunos territorios o barrios que siguen con estos semilleros, así la administración no les dé como el apoyo económico. Byron, y actualmente no, en los inicios iniciaron con grupos y que en cada grupo ¿cuántos niños había aproximadamente? Inicialmente eran 10 niños y niñas en edades de 8 a 12 años. Y cómo pues qué impacto empezó a tener esto. El impacto fue muy grande porque ya en el resto de comunas empezaron pues como a mirar el desarrollo que ha tenido este proyecto y empezaron pues como a priorizar en sus territorios cierto presupuesto para poder iniciar con estos semilleros. Desde el conocimiento que usted tiene, ¿cree que los semilleros son verdaderamente importantes? Sí, claro, son muy importantes porque no basta con lo que les enseñan en sus colegios, porque es muy bueno mantener a los niños y niñas un poco ocupados, o sea, que no sea más como tecnología, sino como más un poco de aprendizaje físico, el que esté alguien ahí acompañándolo, el que tengan un psicólogo que los acompañe en el proceso, si tienen algún problema, entonces el dinamizador
le comenta al psicólogo y acompaña pues al niño en este proceso. Obviamente el acompañamiento de las organizaciones madrinas, que en este caso son corporaciones o juntas de acción comunal, es muy importante porque son, como por decir, las madres de estos semilleros y son las que dan un poco de veeduría a estos procesos, en qué tal el refrigerio, en qué tal los materiales que les hace falta, hagamos una salida para los niños y las niñas. Entonces han sido muy importantes estos semilleros y de ahí nos damos cuenta del impacto al saber que ya toda la ciudad junto con los 5 corregimientos están con estos semilleros. En los semilleros se ve motivación hacia los niños por parte de los padres. A ver, muchos padres y madres mandan a estos niños pues como al semillero, como por no dejarlos en la casa, como ay vaya, pero en realidad no se dan cuenta el bien que le están haciendo a los niños, porque se están enriqueciendo y están aprendiendo un poco. Hay algunos padres de que sí, o sea, y son muy comprometidos con el semillero. Profe, ¿qué necesita? Profe, voy a acompañarlo al encuentro. Entonces son estas madres y padres los que le colaboran a uno en el encuentro en cuanto a actividades, en cuanto a motivación de los niños y niñas. Entonces, pues en cierto sentido o en ciertas oportunidades sí hay motivación de los padres y de las madres. ¿Y será posible hacer gestión a través de las organizaciones internacionales para fortalecer estos procesos? Sí, claro, yo creo que se debe seguir consolidando esto, o sea, es algo, el tema de la niñez, no solamente le preocupa pues al municipio, sino también a nosotros y nosotras como habitantes, del mirar el qué va a pasar con nuestros niños y niñas. ¿De qué manera la comunidad puede rodar estos procesos porque se queden ahí? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿De qué manera la comunidad puede rodar estos procesos pero que se queden ahí? A ver, no, yo creo que el acompañamiento de la comunidad es muy importante, porque si hay un proceso que no impacta en la comunidad, entonces ¿para qué seguir? Entonces ha sido la misma comunidad como la que ha priorizado estos recursos para que sus semilleros sigan, continúen, y que, o sea, no solamente sea, actualmente es para 20 niños y niñas, inicialmente eran 10, o sea, se ha avanzado poco a poco. Y sería muy genial de que la administración priorizara más recursos, o sea, de que diera más recursos para que el acompañamiento sea un poco más grande, impacte a más niños y niñas, porque hay muchos que se quedan sin estar en el proceso, porque o sea, o van, pero entonces a uno como dinamizador le toca no, uno le ofrece el refrigerio de uno, pero le da uno muy duro cuando hay alguna salida y solamente hay cupo para 20 niños y niñas. Entonces sería muy bueno de que se impactara un poco más o se ampliara un poco más la convocatoria. ¿Y de qué manera crees que puede, pues, una propuesta para expandir esos semilleros? Pues como le dije anteriormente, un poco más de recursos, o que la comunidad priorice más o no volverlo como municipal, sino ya como un poco de institucionalidad aquí en la comuna o en cada una de las comunas, que se apropien de estos proyectos o procesos. ¿Hay o existe algún balance de estos procesos que están haciendo las generaciones que van saliendo de estos procesos? Pues ha sido un proceso muy bueno, porque han habido varios niños y niñas que han salido de los semilleros y actualmente son dinamizadores. Y hay muchos dinamizadores que duraron mucho tiempo pues en esto y ahora son profesionales sociales. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nos hacemos la pregunta de qué va a pasar con los niños y niñas que van saliendo de estos semilleros, porque no hay, como por decir,
algún grupo o algo institucional referente a la alcaldía, como para seguir acompañando este proceso a estos preadolescentes que salen de estos grupos. ¿Y hay edades límites para hacer parte de estos semilleros? Sí, desde los 8 años hasta los 13 años, cumpliendo casi 14. Bueno, Iron, el tiempo de la radio es muy corto y ya vamos como finalizando esto, y fue muy interesante pues como que nos aportaras de tu conocimiento para informarnos más de estos semilleros. Claro que sí, pues la idea es seguir mostrando esos procesos de la comuna y de la ciudad que han sido de gran impacto. Y no, por aquí seguiremos hablando un poco de estos procesos. Muchas gracias, esperamos vernos en otro programa. Listo, igualmente. Medellín somos todos. Portate bien. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.